Bueno, se recuperó Rucauf de la moción y ahora hablamos de esto. Yo lo que quería decir que esta inflación, que está bajando y va a seguir bajando, vamos a tener una inflación mucho más baja los próximos meses, es la madre de la violencia del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo se da cuenta que esto es lo que lo destroza. Porque donde más está penetrando esto es en los humildes. Sí. Son los humildes, hoy estaba viendo una encuesta, los que más están apoyando esto. Porque los sectores medios tenemos otros problemas y de repente nos molesta más la estética que lo profundo. Pero los de abajo, que baje la inflación es fundamental. Y Cristina se da cuenta porque tiene olfato y entonces quiere agarrar el PJ para tener el escudo y la bandera, que sigue siendo abajo importante. ¿La inflación va a bajar aún más? Ramiro Cristinera, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Sí, la inflación va a continuar bajando. De hecho, en octubre es muy probable que ya estemos en torno al 3% y no descarto que estemos por debajo del 3% mensual. Y hay que entender... Perdón, ¿el mes que viene? No, ahora, octubre. Bueno, claro, la que conocimos, claro, septiembre, la que conocimos fue 3,5 septiembre. Este mes de octubre ya está corriendo al 3%. Y es posible que esté por debajo. Y alimentos y bebidas es posible que ya esté al 2% mensual. Claro. Bueno, esta vez dio 2,2. Claro, pero hay que entender por qué. Macroeconómicamente ya se mató a la inflación. Argentina tuvo 8 décadas de inflación justamente porque tenía un gran déficit fiscal y emitía un montón para financiarlo. ¿Qué pasó? Desde el cambio de gobierno, el déficit ya desapareció. Y una vez que se prolijó el Banco Central apagó la maquinita, apagó Chicone directamente, ¿no? Apagó la Casa de la Moneda. Y eso tarde o temprano va a generar una baja de inflación porque no hay más... Mira, para que tengas una idea, toda la emisión monetaria que se encapsulaba en diciembre, en lo que eran los pases, las LELIQ, todo ese engendro que era se emitía para financiar al fisco y ya no está más. Se intentaba sostener, ¿no? Encapsulado en esos momentos LELIQ pases. Bueno, eso llegó al equivalente de 60.000 millones de dólares. Y eso es lo que genera inflación. A ver, hoy toda esa liquidez monetaria ya son 25.000 millones de dólares. Mira, compartamos estos datos que es la inflación interanual por periodo presidencial, entiendo, ¿no? Ponelo. A ver, ¿me acercan el monitor, por favor? ¿O se lo acercan a Pablo? Contanos, Pablo, explícanosla si la tenés ahí. Bueno, ahí están los periodos de gobierno desde Duhalde, primer gobierno de Kirchner, 2 gobiernos de Cristina, el de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Simplemente hay que ver a dónde llegó lo que niega el kirchnerismo, a dónde dejó la inflación, a dónde la recibe Milei en diciembre de 2023. En enero se produce el pico como efecto y a partir de allí la baja, ¿no? Es una caída abrupta en los índices. Cuando uno ve esta curva, ve cómo se desploma en muy poquito tiempo. Fíjate cuánto tardó, para decirlo de alguna manera, cuánto tardó en tomar carrera, ¿no? De este cuadro quiero decir que si esta es inflación oficial, durante el periodo de Cristina se mentía. Sí, claro. Con lo cual, yo no sé qué está tomando, pero era claramente un engaño. Es impresionante ese cuadro, ¿eh? Es impresionante. Lo cita el presidente a este cuadro y pone: luce tremendo, es tremendo, gracias @ Luis Caputo. O sea, destacando Pablo y Luis esta tarea del ministro, ¿no? Y me parece un punto no menor, porque prueba que explote la inflación, el kirchnerismo expropió para financiar el déficit fiscal, expropió YPF, expropió las AFJP, reventó el Banco Central y tomó deuda por el equivalente de 300.000 millones de dólares, que es lo que hay que pagar, y todavía a eso hay que sumarle el juicio por YPF, que son otros 16.000 millones. O sea, no hay nada más que el salto inflacionario. Nos endeudaron hasta el moño y destruyeron al Banco Central. Pero, y mirá la inflación de Milei mientras analizamos lo siguiente, porque esto lo dicen los economistas ortodoxos y heterodoxos, ¿eh? Esto es sin control de precios, sin plan Bonex y sin darle a la maquinita, ¿no? Este cuadro es tuyo, ¿no, Ramiro? Sí, es mostrar la inflación tal cual lo publica el INDEC, lo resumí desde diciembre hasta la fecha. Diciembre del año pasado, 25,5. Ahí vamos. Camino a la I, pero antes, ¿no? Esa inflación es de masa, ¿no? 20,6 en enero. Baja abruptamente, 13,2 en febrero.
11 en marzo, 8.8 en abril, 4.2 en mayo, 4.6 en junio, ahí generó preocupación, 4.0 en julio, 4.2 en agosto y 3.5 en septiembre. Sí, la pregunta que le haría a Ramiro, que es un experto, digamos, pregunta porque están las bibliotecas que venimos siempre planteando, ¿no? Lo del el dólar atrasado, el veranito financiero, el dólar controlado. Ramiro, este 3,5 es producto netamente de la reducción de la masa monetaria, de la reducción de los pesos, es decir, esa explicación monetaria neta, porque hay quienes plantean que esto tiene que ver con el efecto recesivo en la economía. No, a ver, siempre la inflación es un fenómeno monetario en todo contexto y en todo lugar. Y hay que marcar que siempre la política monetaria tiene un rezago que se notó muy bien y fue de manual en la pandemia. Todo Occidente emitió por demás en la pandemia para financiar el gasto público que generó, y que la pandemia fue en el 2020 y llegaron a un pico de inflación los países desarrollados en el 2022. Por lo tanto, tal como marcan los libros de economía, el rezago, el lag monetario fue finalmente entre 1 año y medio a 2. Ahora, justamente todo el plan platita que generó porque Argentina tenía la particularidad que emitía antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. En consecuencia, generó una emisión monetaria completamente descontrolada que nos llevó a las puertas de una hiper, que fue quizás el mayor logro de este gobierno, fue evitar la hiperinflación que lleve la pobreza arriba del 80%. Perdón, quiero decir una cosa. 2,5 es momento de poder sacar el cepo. 2,5. Claro. Porque acá se interpretó mal lo que explicó el presidente en Wall Street. No, el cero era el 2,5, estaba el 2,5 aproximadamente. Y sigue bajando el riesgo país, se puede tomar otra vez en el mercado abierto de capitales. Hoy las empresas privadas están tomando en el mercado internacional al 7% anual. Perdón, no tengo más tiempo y le agradezco mucho esta mesa. Primero, al Turco Asís le digo, vamos a publicar en algún momento y ponemos el tuit. Entendemos que el profesor Asís es tu hijo, Turco, y que pidió disculpas. Yo sugeriría, Turco, que tu hijo mire a Matías, que converse con Matías, estaría buenísimo eso. Y otra cosa, la cantidad de mensajes que nos están llegando por la nota Matías son... Acá está Patricio Saín. Turco Asís, Patricio Saín era el profesor universitario de astronomía. Quiero pedir disculpas, dijo Patricio, y retractarme por mis expresiones en redes el día viernes, en la cual me burlé de las agresiones recibidas por los funcionarios libertarios en La Plata y la festejé. Muy bien. Está bien, hay que pedir disculpas como corresponde, ¿eh? Y gracias a todos, gracias por los mensajes que nos están llegando. Del otro lado se emocionaron junto con nosotros, claro que sí. Enseguida viene Esteban Trebuch. El trujoyero relojero cumple sus primeros 100 años acompañando a las familias argentinas.